Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea contigo, con ustedes los que están escuchando. Así como escucharon, en el libro de Lucas 17:1 dice: imposible es que no vengan tropiezos. Esto hablando a sus discípulos, hablando al pueblo de Dios en pocas palabras. Por lo tanto, para aquellos que dicen de que un verdadero hijo de Dios no puede tropezar, bueno, aquí el Señor Jesús advirtiendo a aquellos por los cuales ponen tropiezos a sus hijos. Como te dije, es el Evangelio de Lucas 17:1 y te lo leo de nuevo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Así es que, como está escrito ahí, es imposible que no, y eso es seña de que día con día, todo aquel que se esfuerza por entrar al reino de los cielos, tiene que tener estos obstáculos, sea del mundo, o sea de aquellas personas que lo hacen a propósito. Ahora, sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y claro, no va a buscar a devorar a los del mundo, va a buscar a devorar a aquellos que están en las manos de Dios. Es cierto, por esa razón dice de que los que están en su mano, nadie podrá arrebatarlos, porque una vez que tú has venido a los pies de Cristo y lo has reconocido como tu Señor y Salvador, y has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, ya eres hijo de Dios. Has sido lavado con la sangre del Cordero y tus pecados han sido perdonados. Ahora, si un cristiano viene y tropieza y cae, ¿significa que es que no es cristiano o que nunca ha sido? Ese es un engaño y es una controversia, la cual existe en aquellas personas que les gusta estar peleando, discutiendo y más que todo sirviendo de tropiezo a los hijos de Dios, a los verdaderos. Porque aquí el Señor Jesucristo los está advirtiendo a aquellos de que no sirvan de tropiezo a sus hijos. Y si vemos otra lectura en Marcos 9:42, dice en Marcos 9:42, dice de esta manera: si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojen al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Te fijas? O sea, eso es para aquellos que sirven de tropiezo a uno de sus hijos. Ahora, durante esta lectura, yo estaba leyendo esto en la mañana, aprendí algo, que en el 47 dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué aprendí acerca de eso? Si te fijas, en el libro que te estaba leyendo primero de Lucas 17:1 dice que hay de aquellos por quienes vienen o quienes ponen tropiezos a sus hijos. Ahora, aquí en el Marcos 9:42, en el libro de San Marcos 9:42, estaba aprendiendo algo. Hay de aquellos que ponen tropiezo. Ahora, y si tu ojo derecho te hace pecar, se está refiriendo a aquellos amigos, amistades, que los consideras muy cerca, que los puedes considerar muy espirituales, pero que a causa de las cosas que para ellos no es pecado, tú vas a terminar pecando.
porque eso lo vemos el día de hoy. Entonces es necesario que si tu mano derecha te hace pecar, no refiriéndose a tu mano física, sino a tu mejor hermano, tu mejor amigo, no sé, a quien consideres más cercano, que esté más cerca de ti, que te induce a pecar, córtalo. O sea, sepárate de él, que es preferible que entres sin ese amigo al cielo y no que vayas a entrar con él, pero ¿a dónde? Al infierno, donde dice que el fuego nunca se acaba y su gusano nunca muere. ¿Te imaginas? En esta lectura vemos facilito que el Señor Jesús está hablando a aquellos que sirven de tropiezo a sus hijos. Porque vemos que los mismos hermanos a hoy, aquellos que se dicen ser hermanos, aquellos que se dicen ser hijos de Dios, sirven de tropiezo al mismo pueblo. Aquellos que juzgan, aquellos que aprueban, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué vienen a hacer? Vienen los demás a caer en pecado, a considerar lo que es pecado, que no es pecado, porque supuestamente otra persona les dijo que no es. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo de tropiezo. Hay algo en lo que quiero trabajar y es en el testimonio de los verdaderos hijos de Dios, pero ese es otro tema. Pero aplica aquí, ¿cuál es el testimonio que estás dando como hijo de Dios? En vez de dar un buen testimonio, está siendo de piedra de tropiezo para aquellos que aún no llegan a los pies de Cristo, aquellos que están buscando a ver cómo los hijos de Dios viven, pero ven a los hijos de Dios vivir como mundanos, como paganos. ¿Y qué pasa? El nombre de Dios es blasfemado. Es increíble, pero es la realidad. Pero por lo tanto, aplica en esto mismo. En el libro de Romanos 15, 1 al 2, dice, déjame te lo leo, vamos a ver. Romanos 15, 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Te das cuenta? Para edificación. Volviendo al tema de lo que estaba hablando, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de agradar al prójimo? ¿Para destrucción o para edificación? Ahora te pregunto, ¿edificas o destruyes? Porque hay cristianos, hay hijos de Dios que destruyen. ¿Qué haces tú? Yo creo que nosotros fuimos llamados a edificar. Porque la Escritura dice que el que edifica sobre la roca, nunca jamás caerá. Vendrán tormentas, vendrán todo tipo de cosas. Y ahora me lleva el Señor a esta palabra, para que veas de que lo que te estoy hablando no es ficción. Y con el versículo que empecé, no lo estoy acomodando a mi forma de pensar. A aquel que construye la casa sobre la roca, le vienen vientos, sopla la marea, pega con toda fuerza, con todo ímpetu, y su casa cae. No cae. Ahora, el que construyó sobre la arena, ¿qué pasó? Se cayó su casa. Ahora, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, está plantado en la roca que es Jesucristo. Cuando viene la lluvia, es un tropiezo, pero soporta. Cuando viene el viento fuerte y sopla su casa, lo soporta, pero pasa. Pero están viniendo esos tropiezos. Entonces no podemos decir que no hay tropiezos. Y si tú eres una de esas personas que has tenido ese tipo de tropiezos y has caído porque te han dicho que como hijo de Dios no tienes que caer y te quedaste ahí y te aventaste al mundo,
Ahora, claro, el enemigo, porque alguien fue usado para hacer piedra de tropiezo para ti y te has quedado ahí, él está contento. ¿Por qué razón? Porque estás en las manos del enemigo. ¿Pero por culpa de quién? Por culpa de uno que te dijo que no eres capaz o que nunca fuiste, que quizás fue solamente una emoción, pero no es así. O usan versículos torcidos, como por ejemplo, eran de nosotros, pero se fueron de nosotros y ya no son. Es mentira. Esos versículos son mal usados, porque si te fijas, cuando hablaba de esos versículos, hablaba de otras personas, de otra religión, no hablaba de mismos hijos de Dios. Por lo tanto, yo te animo que si eres tú una persona que está afuera del reino de Dios por una prueba, por un pecado, por lo que sea, tienes que volver. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel y justo para perdonarte, porque tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, como intercesor por nuestros pecados, como abogado, para que nosotros volvamos. Si alguno hubiese pecado, abogado tiene. Y no sé por qué razón sale, pero ahí está. Esa es la misericordia de Dios. Y no solo la misericordia, es la gracia de Jesucristo. Y de eso tienes que tomar ventaja, ya que si pecaste, no pecaste por ventaja ni por placer. Pecaste porque te vino un tropiezo y no fuiste capaz de pasarlo, pero tenemos ahí que el Señor dice que hay de aquel por quien vienen. Si vinieron por tu mismo deseo, aún tienes oportunidad de levantarte. Anda, mira, David se levantó. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Vino, lo superó y ahora ¿qué pasó? Se levantó. Es lo mismo que tienes que hacer tú. No tienes que quedarte ahí. Corintios 8:9. Vamos a ver qué dice. Porque no comamos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser de tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Escuchaste? Contra Cristo pecáis. Cuando eres tropiezo para el mismo pueblo de Dios, estás pecando en contra de Cristo. ¿Y por qué razón digo esto? Porque hay muchas personas en las iglesias como líderes que aprueban cosas que no son santas ni agradables a Dios. Y cuando tú estás aprobando una cosa de esa que no es santa y agradable a Dios, estás pecando, y viene uno de los pequeñitos débiles en la fe, viene y lo hace, estás pecando en contra de Cristo. Por ejemplo, yo he visto cristianos hablar como el mundo. Si yo fuera débil en la fe y yo les pregunto a ellos, oye, ¿decir groserías no es pecado? ¿Hablar de esa manera como los otros no es pecado? Y ella me dice, no, porque no lo está diciendo en doble sentido, solamente lo dices así jugando. Ok, vengo yo y hago lo mismo, estoy siendo partícipe de lo que aquella persona me instruyó, pero porque aquella persona me instruyó, yo lo hago. Y yo sé que muchos me critican de esta manera y me han dicho muchas cosas, sí, pero tú tienes conocimiento. Fíjate bien de qué te estoy hablando. Te estoy hablando de una persona débil en la fe, una persona recién nacida. Una persona recién nacida viene con hambre del Evangelio, por lo tanto, en una congregación es confiable. Se confía que lo que le van a dar, eso va a comer. Lo que le van a instruir, eso va a aprender. Así va a crecer y así va a instruir.
De esas personas te estoy hablando. Ahora, volviendo al tema, esta persona que habla como el mundo está sirviendo de piedra de tropiezo para una persona pequeña. ¿Por qué razón? Por lo que está haciendo, lo está haciendo como el mundo. Ahora, otras cosas. Muchos líderes religiosos aprueban que los hijos de Dios escuchen música pagana. Que porque no tiene nada de malo. Ok, ahora te pregunto, ¿el tipo de música que escuchas a qué te incita? ¿Te incita a enamorarte de la... o a fijarte en qué? ¿O te enseña a adorar a Dios? ¿O te enseña nada más a estar tranquilo, a estar en paz? ¿A qué te enseña? Ahora, muchos que enseñan eso están siendo de piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para los pequeños. La música va enseguida con el baile. ¿Qué de aquellos que aprueban que el baile no es pecado? ¿Qué me dices de eso? Los que aprueban están pecando y están pecando en contra de Cristo. Por ejemplo, yo tengo vecinos testigos de Jehová, los cuales se molestaron porque yo les hablé que Jesucristo es el Señor. Pero cuando lavan su carro, ponen músicas norteñas que dice que ojalá que te mueras, que el diablo te lleve y te termines en el infierno. ¿Es santo y agradable eso? Ah, no, pero ellos tienen a Jehová. Ellos son testigos de Jehová, del gran Todopoderoso. ¿Será cierto eso? Cuando están escuchando música que maldice y menosprecia al prójimo, no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Hay de aquellos que aprueban también que tomar no es pecado. ¿Por qué razón? Porque se topan con un débil y le dicen que tomar no es pecado y se emborracha y termina, si es posible, muriéndose de una intoxicación de alcohol. ¿Quién es el culpable? No fue culpable aquel pastor que instruyó de esa manera sin explicar específicamente cómo y dónde se debe de hacer, cómo es que no es pecado y cómo es que es pecado. ¿Te das cuenta? Es bien fácil ser de piedra de tropiezo para los hijos de Dios de esa manera. Primera de Corintios 10:32. Vamos a ver qué dice. Porque el Señor no seáis, 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? Este versículo me lo voy a agarrar, ¿sabes para qué? Para predicar cuando hable el testimonio de Cristo. ¿Por qué razón? Aquí, si te fijas, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está hablando de tres grupos diferentes. ¿A poco no te dije en el principio que muchos cristianos están sirviendo de tropiezo, de obstáculo para que el pueblo, que aún no es pueblo de Dios, se acerque al Padre? ¿No te dije eso? Ahora muchos cristianos justifican unas cosas que son pecado y menospreciando a su prójimo. Hay cristianos que fingen amar y maltratando a sus familias en las casas. Hay cristianos que dicen tener el amor de Dios y menosprecian a sus hermanos en la carne. Que Dios tenga misericordia de cada una de esas personas que están fingiendo ser cristianos de esa manera, porque eso no es santo y agradable para Dios, y lo único que están haciendo, como te dije, es siendo de tropiezo para el pueblo de Dios. 8:12 te lo leí. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo a su débil conciencia, contra Cristo pecás. ¿Contra quién? Contra Cristo. Ahora, mi mente viaja a este otro versículo. Se llenan la boca diciendo, cuando pecas, a Cristo volvés a crucificar. No, que lo volvés a poner. Sí existe ese versículo, está ahí.
Pero es bien fácil para señalar el pecado del otro y decir, cuando pecas, a Jesucristo lo vuelves a subir al madero. Pero ¿qué tú cuando menosprecias a tu hermano? ¿Qué tú cuando sirves de tropiezo a tu hermano? ¿Es santo y agradable? No es. No es santo y agradable. Por esa razón es que está escrito Marcos 9:42. Y está bien escrito. Y el Señor Jesús por esa razón lo dejó. Porque seas tú hijo del mundo o seas tú hijo de Dios, vas a tener un castigo por servir de tropiezo para los hijos de Dios. ¿Sabes que a mí mucha gente me ha incitado a pelear? Y eso no es bueno. Es solamente pedir misericordia para ellos. ¿Por qué razón? Porque están sirviendo de tropiezo a uno de los pequeñitos del Señor. ¿Y tú crees que Dios se queda así? Dios no se queda así, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. La sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Y es por eso que cada hijo de Dios ha sido comprado con esa sangre. Y el diablo no va a venir a juguetear como que es gato con un ratón, con algo tan valioso que fue comprado con la sangre de Cristo. Ponte a pensar eso. Así que mucho cuidado con lo que hablas, hijo del mundo o hijo de Dios. La corrección duele. Pero como hijo de Dios, ten cuidado lo que hablas. Ten cuidado de no servir de piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Hasta la próxima.